Bueno, muy buenas noches. Eh, bueno, hoy sí parece que sí. Confiando en el Señor, vamos a poder compartir los versículos. ¿Me confirman, por favor, si me pueden escuchar bien? A ver, voy a mirar aquí. ¿Cómo se está escuchando? ¿Sí me pueden escuchar? Ok. ¿Dónde está? Ok, perfecto. Ok, listo. Entonces ya vamos a comenzar. Eh, Gracias por el público que está presente. Hola, Manita. Hola, Cuñiz. Ok, entonces, mientras otras personas se conectan, me acompañan, por favor, para hacer una oración y que este mensaje sea de edificación y que el Señor sea quien nos ayude. Padre bendito, estamos delante de ti, Señor, queremos estudiar tu palabra. Necesitamos tu ayuda, la ayuda de tu Espíritu Santo, mi Señor, que es quien nos guía toda la verdad, quien nos da ese discernimiento, ese entendimiento espiritual. Queremos, mi Señor, que abras nuestros corazones, nuestros ojos espirituales, mi Señor, para entender quién eres tú, mi Señor, para que cada día, Padre lindo, descubramos más cosas maravillosas sobre ti, Señor, y que eso no solo alimente nuestra mente intelectual, Señor, sino que ese mensaje, Padre bendito, nos edifique, fortalezca nuestra fe, Señor, y despeje algunas dudas, Padre bendito, y que tu verdad, mi Señor, nos haga cada vez más libres. En el nombre de Jesús te lo rogamos y ponemos esto en tus manos. Amén y amén. Bueno, pues entonces vamos a continuar con el Evangelio de Juan. Vamos en el primer capítulo. El estudio pasado vimos del versículo 1 al 5, pero me gustaría hoy que nos enfocáramos un poco más, diéramos más detalles del versículo 5. Entonces hoy vamos a estudiar solamente el versículo 5 del capítulo 1 de Juan. Ok, entonces permítanme un segundito, les quiero compartir. ¿Pueden ver el versículo que aparece ahí? ¿Pueden ver la diapositiva? No sé si a ver si me ayudan por favor a confirmar. Ya, solo necesito que me confirmen la primera vez, ya después. Sí, o sí, ya está. Sí, sí veo que se puede ver. Ok, entonces vamos a leer el versículo 5. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En los versículos anteriores habíamos visto que la escritura se refiere al Señor Jesús, a ese verbo también como la luz. Dice que Él era la luz de los hombres. Estábamos leyendo en los versículos anteriores. En este versículo 5 está diciendo que esa luz que es Cristo resplandece en las tinieblas. Entonces, es como para dar una ilustración acerca de eso, cómo Cristo resplandece en las tinieblas. Es como cuando entramos a un lugar, a una habitación oscura. Todo está oscuro, pero una lucecita, por más pequeña que sea, digamos que sobrepasa esa oscuridad. Y aquí no solamente estamos hablando de una pequeña lucecita, sino que esa luz
resplandece, o sea, es una luz grande, increíblemente grande. Pero más importante aún es lo que sigue el pasaje. Dice, las tinieblas no prevalecieron contra ellos, o sea, contra la luz. Entonces, cuando hablamos de prevalecer, digamos que el diccionario de la lengua española lo habla como, de la Real Academia Española, lo define como que es prevalecer, es como algo que sobresale, que es superior. Entonces está diciendo que la luz, que es Cristo, es muy superior a las tinieblas, que prevalece, que está por encima. Entonces ahorita vamos a ver con detalles cómo se aplica esto en lo espiritual. Pues la luz en la escritura hace referencia a Cristo, pero ¿cómo es que Cristo viene y alumbra esas tinieblas? Bueno, pues es que la luz hace referencia también a todo lo que es verdad, la verdad de Dios, y a todo lo que es la santidad, la pureza de Dios. Y versus las tinieblas, que representa todo lo que es maldad, todo lo que es engaño, mentira, representa las tinieblas. Entonces se está diciendo que Cristo, con su verdad y su sola persona, Él en sí mismo es luz, y su sola presencia es superior y sobrepasa a esas tinieblas, sobrepasa a toda, digamos, poder demoníaco espiritual. Sí, yo sé que algunos se van a incomodar un poquito con lo que vamos a hacer referencia hoy, pero realmente es una realidad que tenemos que saber, que existen unas tinieblas, que existe un mundo espiritual que está en contra de Dios. Pero la verdad más importante es que Cristo sobrepasa todos esos poderes de maldad. Es superior a ellos. Y como les decía, su persona, Él en sí mismo es superior. Pero también vamos a ver que la obra de Cristo también, o sea, los poderes de las tinieblas son derrotados por la persona de Cristo y también por la obra que Él hizo en la cruz, por lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ahorita lo vamos a ver con unos pasajes, cuál es el poder que Cristo tiene sobre las tinieblas. Entonces, si vemos aquí en el siguiente pasaje, vamos a leer un capítulo que está en Lucas 4, lo vamos a leer desde el versículo 31 para ver cómo Cristo venció en ese momento esas potestades, esos poderes espirituales de maldad, cómo Él es superior a ellos. Dice en el 31, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina. O sea, están hablando aquí de Cristo, porque su palabra era con autoridad. Entonces, mire que el Señor Jesús ejerce su autoridad por medio de su palabra, por medio de su verdad. Dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Mire cómo los mismos demonios eran conscientes del poder que tenía Cristo. Ellos están ahí admitiendo que Jesús tenía el poder de destruirlos. Y dice, sigue diciendo este demonio, yo conozco quién eres. Tú eres el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. O sea, se sometió
a la autoridad de Cristo. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder. O sea, no solamente Cristo habla, sino que esa palabra tiene poder, tiene autoridad. Entonces dice, se maravillaban, se impresionaban con lo que Cristo hacía. Decía, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus y pues le obedecen? Entonces ahí hay un detallito que no lo dice Lucas, pero lo dice Mateo, que es muy importante, porque recuerdan que estábamos diciendo que la persona de Cristo, pero también la obra de Cristo en la cruz, derrotó a los poderes de las tinieblas. Entonces en Mateo, esto no lo puse en la diapositiva, pero se los voy a leer aquí. Mateo capítulo 8, en el versículo 28, es el mismo relato, pero digamos que ahí están hablando, describiendo el relato de manera, digamos, el mismo relato de manera distinta. Ya hablamos, leímos el relato según lo que escribió Lucas. Ahora leámoslo según lo que escribió Mateo. Dice en el versículo 28, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, o sea, nadie podía vencer a esos demonios. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes cuando vieron a Jesús? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ese es el pedacito, el detalle que Lucas no da y que es muy importante. Antes de tiempo. O sea, el demonio está diciendo que él reconoce que va a haber un momento en el que Cristo lo iba a derrotar. Pero cuando ve su persona, ve a Cristo, está diciendo, ¿cómo? Yo sé que va a haber un tiempo y todavía no ha llegado. Entonces, por eso el demonio le pregunta, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Entonces, ahorita vamos a ver con otra escritura cuál fue el tiempo que de verdad él despojó a estas autoridades, a estas potestades de maldad. Entonces, ok, sigamos aquí aquí hay algo muy interesante también que está en el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, que habla de cómo es, aquí vemos el relato y pareciera que fueran como hasta atrevidos de la forma en que hablan como con el Señor. Pero Santiago nos ilustra que los demonios, cuando ven al Señor, tiemblan. Cuando ven a Dios, que Jesús es Dios, ellos tiemblan atemorizados. Entonces, mire, cuando Santiago hace esa referencia, está diciendo, mire, no se conformen con decir que creen en Dios, porque los demonios también creen que Dios existe. Los demonios han visto a Dios, lo han visto cara a cara. Ellos saben a ciencia cierta que Dios existe. Pero Santiago dice, no basta con creer que Él existe, sino que debemos tener temor de Él y confiar en Él. Entonces, a diferencia de los demonios, el problema de los demonios no son ateos. Los demonios no son ateos, los demonios saben que Dios existe. El problema de los demonios es que no quisieron, en un momento desobedecieron y se atrevieron a desafiar los mandatos del Señor. Se decidieron rebelarse en contra de ese Dios. Aún sabiendo que existía, aún sabiendo el poder tan grande que tenía Dios, ellos decidieron rebelarse en su contra. Pero aún así, los demonios
tiemblan ante la presencia de Dios. Aquí este pasaje nos dice, ¿tú crees que Dios es uno? O sea, que hay un solo Dios, que existe un solo Dios. Pues bien haces. Dice, también los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿por qué? Porque sabe que tiene el poder Dios de destruirlos. Entonces aquí vamos a ver en el libro de Colosenses, capítulo 2. Aquí vamos a verlo, permítanme un segundito Miren lo que dice Colosenses capítulo 2. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Aquí Pablo nos está haciendo una advertencia, nos está diciendo, tengan cuidado que alguien los engañe. Tengan cuidado que alguien usando esas filosofías de hombres, de tradiciones de los hombres, huecas, o sea, que no tienen ningún valor, que no hay nada por dentro de valor. Y dice huecas sutilezas. Entonces, mire que vemos que muchas veces los engaños de Satanás son sutiles. Puede que haya algún porcentaje de verdad, pero sutilmente Satanás empieza a infiltrar mentiras para desviar a la gente de la verdadera adoración a Dios. Entonces, ¿no han escuchado cosas como, por ejemplo, que todas las religiones tienen algo de verdad? El problema con cada religión es hacia dónde lo lleva esa religión. ¿A qué persona está llevando a adorar? Por ejemplo, esa religión lo está guiando a adorar a la única persona digna de adoración, que es el Creador, quien creó todo este universo, quien nos creó a nosotros, quien sostiene todas las cosas con su poder, o lo está llevando esa religión a verse a usted mismo, a contemplarse a usted mismo, a admirarse a usted mismo, a poner su confianza en sí mismo. O tal vez hay otras religiones que lo llevan a adorar a otro ser humano, igual a usted, que no ha hecho ningún mérito para que sea digno de adoración. Entonces, esa es la reflexión que Pablo nos hace aquí. Tengan cuidado, que nadie los engañe, que nadie los desvíe la verdadera adoración que debe ser a una sola persona, la cual es divina, es Cristo, es Dios. Entonces está diciendo tradiciones, si volvemos al pasaje, está diciendo aquí, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Entonces, aquí vemos que muchas veces estamos creyendo, no tenemos ningún problema en creer las enseñanzas de los hombres. Muchas veces no las cuestionamos, no las discutimos, estamos diciendo, ay, no, pues si ese filósofo lo dice es porque es cierto, y empezamos a repetir y a asumir como verdad muchas cosas que otros hombres dicen. Incluso aquí en el Face, es increíble cómo nosotros en un segundo estamos compartiendo cosas y digamos, publicando cosas que dicen otras personas sin filtrarlas con el filtro de la verdad. ¿Quién más sino Dios conoce la verdad? Hay una sola verdad y viene de Dios, del Creador, del que sabe todas las cosas. Pero nosotros muchas veces cuestionamos lo que Dios dice y nos cuesta
creer en su palabra, pero decidimos, digamos, escuchar palabras de hombre, filosofías de hombre. Decidimos muchas veces seguir tradiciones de hombres sin cuestionar si esas tradiciones de los hombres realmente coinciden con la voluntad de Dios. Y entonces muchas veces pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios, que estamos agradándolo, pero lo que estamos siguiendo son puros consejos de hombre. La única manera de asegurarnos de que nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, de que nosotros estamos agradando a Dios, es mediante su palabra. Aquí es que podemos conocer quién es Dios, quién es ese Dios verdadero. Porque nosotros nos podemos hacer dioses y pensamos que es el Dios creador, pero no se parecen absolutamente nada al Dios que describe la Biblia, al verdadero Dios. Entonces nosotros pensamos que estamos adorando a Dios y muchas veces estamos adorando a un Dios de nuestra imaginación, que nosotros hemos ido moldeando con el tiempo según nuestras experiencias, según nuestra manera de pensar, nuestra propia percepción de lo que creemos que es Dios. Entonces aquí, si regresamos al texto, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. O sea, conforme rudimentos quiere decir como los principios del mundo, las filosofías del mundo, las doctrinas del mundo, y no según Cristo. Dice, ¿por qué entonces debemos seguir? Es la verdad de Cristo, porque en Cristo habita corporalmente. Mire cómo su humanidad es muy importante para lo que vamos a hablar ahora y para lo que Él hizo por la humanidad. Dice, porque en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estamos completos en Él. Mientras una persona no tenga un encuentro con su Creador, con Cristo, con Dios, esa persona en su interior, ustedes han escuchado tantos artistas, gente súper rica que ha alcanzado el éxito y busca ese éxito según el mundo con ese afán de llenar una necesidad interior. Y cuando llegan ahí se dan cuenta que eso no satisface, que eso no es lo que verdaderamente satisface el alma del ser humano. Hay muchos testimonios que escuchamos que, cuando me gané este Grammy, cuando me gané este premio, cuando me hice millonario, y la gente dice, yo pensé que aquí iba a realmente sentirme pleno, completo. Y siempre sin Cristo, jamás el ser humano va a sentirse completo. Pero cuando tenemos ese encuentro y nos unimos a Dios en el ámbito espiritual, cuando nos hacemos uno con Él, cuando lo conocemos, cuando nos entregamos, decidimos entregar nuestra vida a Él, ahí es que estamos completos. Él es el que puede satisfacer todas nuestras necesidades, lo que realmente necesitamos. Hablándolo en temas terrenales y espirituales. Entonces, sigamos en el texto. Dice en Él, que es la cabeza de todo, principado y potestad. Cuando habla la escritura de cabeza, ahí hace referencia a la autoridad. Él es la autoridad, Él es la cabeza, o sea, Él es el que está primero y es el que manda, pues.
Él es la autoridad. Entonces dice que es la cabeza de todo, principado y potestad, haciendo referencia a que Él tiene autoridad sobre toda potestad espiritual, toda potestad de maldad también. Y pues también Él es quien comanda a los ángeles que están con Dios. Ok, sigamos entonces analizando por qué les estoy hablando de Colosenses. Porque estamos hablando de que Cristo, que es la luz, Él prevalece sobre las tinieblas. Y entonces estamos diciendo que Cristo, su misma persona, hace que las tinieblas sean destruidas, por decirlo así, sean derrotadas, ¿sí? Que no tengan ningún poder. Pero no solamente su persona, sino lo que Él hizo. Entonces, estamos estudiando aquí con Colosenses cuál es el significado de la cruz respecto al campo espiritual. ¿Qué pasó en esa cruz? ¿Cómo Cristo por medio de la cruz derrotó toda potestad? Entonces aquí nos van a explicar. Sigamos entonces en Colosenses. Ok. Entonces sigue siendo en el versículo 11. Estamos en Colosenses capítulo 2, versículo 11. Dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Eso sé que es un poco extraño que diga circuncisión. Bueno, no soy médica, aquí tenemos a una médica aquí conectada, pero en palabras sencillas, digamos que es como un procedimiento donde se quita una piel que recubre el miembro viril del hombre y se retira esa piel porque si no se retira tal vez hay peligros de bacterias, de infecciones, entonces es como una piel que hay que retirar para que haya más higiene. En el pasado, en el Antiguo Testamento, no quiero entrar en muchos detalles acerca de la circuncisión, solamente quiero explicar qué significa para el punto que estamos leyendo. En el Antiguo Testamento hablan de un pacto de la circuncisión. Y la gente entonces retiraba, cuando los niños tenían 8 días de nacidos, les retiraban entonces esta piel del prepucio, les retiraban esta piel. Y eso simbolizaba algo. Pero presten atención a esto porque el rito como tal no, tenía un efecto espiritual. Lo que pasa es que ese rito simbolizaba algo que apuntaba a algo relacionado con la obra de Cristo. Entonces Dios les mandó a que hicieran ese pacto, a que se circuncidaran los varones, a los niños a partir de los 8 días de nacidos, como una señal para que fueran poco a poco ellos entendiendo por qué era necesaria esa circuncisión. Entonces ellos en su mente solamente veían la parte externa. Ok, es necesario que nos circuncidemos. Pero el acto como tal de circuncisión no tenía un efecto espiritual. Lo que pasa es que todas las cosas que Dios ordenó, todo el sistema de sacrificios, todo el sistema de las, de los rituales del Antiguo Testamento, siempre apuntaban a algo que iba a completarse en Cristo. Cuando viniera Cristo, estaba diciendo Dios, cuando vengan a Cristo, cuando vean a Cristo, cuando entiendan quién es Cristo, cuando venga Cristo a hacer su obra en la cruz, van a entender la importancia de la circuncisión, van a entender la importancia de esos sacrificios, pero esas eran solamente sombras, solamente era una figura, pero no representaba las cosas reales.
Las cosas reales se vinieron a cumplir cuando vino Cristo y cuando Él murió en la cruz. Entonces, cuando dice Pablo aquí, bueno, cuando, a ver, lo voy a poner aquí. Cuando Pablo dice aquí que cómo es que Cristo venció las tinieblas, entonces está diciendo que los que están en Cristo, el que se une a Cristo, el que se entrega su vida a Él, mire lo que Cristo hace. Cristo dice que efectúa una circuncisión, pero ya no va a ser una circuncisión en el exterior, como se enseñaba en el Antiguo Testamento. Aquí está diciendo muy claro Pablo, no es hecha a mano. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es esa circuncisión que realmente Dios estaba señalando que era necesaria? Bueno, pues ahí mismo en el versículo 11, en la segunda parte del versículo, va a explicar: echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Está diciendo, la importancia no es del rito, lo que me importa es una circuncisión del corazón, que salga del corazón toda esa maldad humana, que ese cuerpo pecaminoso sea echado de nosotros. Y uno dice, bueno, ¿eso cómo puede uno hacer eso? Está diciendo, no es hecha a mano, no es hecha por el hombre, esa es una obra de Dios. Entonces, Dios nos circuncida el corazón. Por eso la vida cristiana no es posible vivirla sin el Espíritu Santo, sin el poder de Dios. Necesitamos que Dios comience a obrar en nuestra vida, que Él con su poder venga y circuncide, no como anteriormente, como les decía, exteriormente, sino que circuncide es lo más íntimo de nuestro corazón. Ahí donde radica el mal, dice el Señor, del corazón es que salen los adulterios, las mentiras, los fraudes. Del corazón es que salen las cosas malas y contamina al ser humano. Entonces Dios tiene que hacer una obra ahí en el corazón. Entonces esto lo hace Cristo. Entonces dice, en Él también fuiste circuncidado, se refiere, Pablo le está hablando ya a una iglesia que ya ha manifestado una fe en Cristo, que ya ha hecho un pacto, ha entrado en un pacto, en el nuevo pacto con Cristo. Entonces Pablo les está explicando algo que ha ocurrido en sus corazones y que tal vez ellos intelectualmente ni siquiera lo entiendan, pero que ya Dios efectuó la obra en ellos. Entonces Él les dice como si ocurrió en el pasado. Dice, en Él ustedes ya fueron, porque ya ustedes se entregaron a Dios, conocieron a Dios, Dios ya hizo la obra en ustedes. Entonces está diciendo Pablo, en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Sí ven? Es la circuncisión de Cristo la que hace que nuestro cuerpo pecaminoso carnal sea despojado, echado fuera de nosotros. En el versículo 12 dice, no solamente eso hizo Cristo, o no solamente hace Él eso por nosotros, dice que también fuimos sepultados con Él. O sea, cuando Cristo fue sepultado después de morir en la cruz, ahí estábamos siendo nosotros también sepultados. ¿Qué está reflejando eso? Que estamos muriendo esa vieja manera de vivir. Estamos muriendo esa vieja vida. Pero no nos quedamos en muerte. Ahí está diciendo, ustedes fueron sepultados con Él en el bautismo de la muerte, pero fuisteis también resucitados con Él. Entonces Dios nos hace morir a nuestra pasada manera de vivir y no nos deja muertos, sino que nos resucita para una nueva vida.
¿Y cómo podemos saber que eso sí es real y que realmente Dios puede hacerlo? Porque Cristo mismo resucitó. Y esa es la señal y la evidencia más poderosa de que si Él resucitó, Él también puede resucitarnos a nosotros para una nueva vida espiritual. Todo eso que les estoy hablando es acerca de lo espiritual, lo que ocurre en un verdadero creyente, lo que ocurre en una persona que de verdad se ha arrepentido y ha decidido poner su confianza en Cristo. Entonces dice, aquí continúa el versículo 12, mediante la fe, ¿cómo es que podemos morir a nuestra manera de vivir pasada y resucitar una nueva vida con Cristo? Dice mediante la fe, pero por medio del poder de Dios. O sea, lo mío es creer que Cristo puede hacer eso. Pero eso no se hace por medio de mi voluntad ni mis fuerzas, tiene que ser hecho por el poder de Dios. Y dice en el 13, y a vosotros estando muertos en pecados, cuando Dios hace esa obra en nosotros estábamos muertos espiritualmente. ¿Por qué? Efesios 2 dice, porque ustedes seguían sus deseos pecaminosos, porque ustedes estaban en rebeldía contra Dios, porque ustedes no tenían temor de Dios. Pero Cristo, que es grande en misericordia, Él por su gran amor con que nos amó, aún dice Efesios 2, aún estando muertos en sus delitos y pecados, les dio vida. Entonces dice, en la incircuncisión, a ver, permítame que es que aquí, no sé por qué la última línea de la diapositiva no la puedo ver aquí en esta pantalla, entonces la voy a leer de aquí. Bueno, ya vamos a terminar. Porque mire cómo podemos de un solo pasaje, mire, vamos 40 minutos, de un solo versículo. Mire cómo podemos disfrutar y desmenuzar la palabra de Dios. Y realmente así es que se estudia la escritura, para entender realmente qué es lo que se lee. Entonces, mira, aquí en el 13, lo voy a leer desde aquí. Que ese era el punto, bueno, les tenía que leer todo eso para que entendieran finalmente esa última parte, que es cuando Cristo vence, sobresale, prevalece a las tinieblas. Entonces, en el versículo 13 dice, perdón, estoy en el Colosenses 1, ok, aquí dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, o sea, cuando todavía nuestro corazón no había sido circuncidado, dice, les dio vida juntamente con Él. Estamos hablando de una vida espiritual. Él nos despierta, Él hace una obra en nuestro corazón. Jeremías, Joel en el capítulo 2 también habla de esta obra que Dios hace. Ezequiel también la menciona. Cada uno lo explica de una forma diferente. Pero esto lo vamos a ver con más detalles cuando estudiemos Juan capítulo 3, porque todo eso que estamos hablando está relacionado con el nuevo nacimiento. Entonces esto vale la pena estudiarlo bien a fondo. Entonces, pero en términos generales hay otra forma de describir lo que Dios hace en el nuevo nacimiento, es que arranca el corazón de piedra, ese corazón duro en contra de Dios, duro en contra de la voluntad de Dios, y Él nos da un corazón de carne, o sea, un corazón tierno, receptivo, un corazón que de verdad desee vivir para Dios. Entonces, Él es el que hace la cirugía, el trasplante de corazón. Entonces, aquí está diciendo en el 13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él,
perdonándoos todos los pecados. Y mire lo que dice en el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Cuando el Señor se le revela a Moisés y le da los mandamientos, esa ley, ese pacto de la ley que Dios hace con ese pueblo, requería una obediencia absoluta a esa ley. El estándar era alto, el estándar venía con unas bendiciones grandísimas para aquel que pudiera obedecer esa ley, pero venía acompañado también con maldiciones, muchas maldiciones a causa de la desobediencia. Entonces ese pacto de la ley mostraba la santidad absoluta de Dios, una santidad para el ser humano pecaminoso inalcanzable. Y eso mostraba y les decía, vea, si ustedes quieren estar en mi presencia, ustedes tienen que ser así de santos. Entonces, ¿qué ocurrió? Que la ley nos condenó, no pudimos cumplirla. Entonces, esa ley venía con una condenación. Cuando usted viola una ley penal, hablemoslo en lo terrenal, usted es sometido a un juicio. Si usted viola la ley, usted es sometido a un juicio y es condenado. Eso ocurrió también en lo espiritual. Cuando nosotros nos rebelamos en contra del Señor, esa ley nos condenó. Esa ley nos acusó y se exigía una condena, un pago. Hay una parte en la escritura que dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces todos hemos desobedecido la ley de Dios y todos estamos sujetos al juicio de Dios y todos merecemos la condenación. Pero ¿por qué entonces? Porque es que nosotros tenemos, ¿dónde radica nuestra esperanza? Si ya nosotros estamos condenados en la obra de Cristo. Porque por medio de esa obra de Cristo, dice aquí en Colosenses, que Jesús anuló el acta de decreto que nos acusaba, que nos condenaba. Anuló el acta de decretos que había contra nosotros. Y no solo eso, dice que nos era contraria. Que era contraria, dice. Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Entonces las potestades de maldad en la palabra de Dios muestra a Satanás como el acusador. Él es como la fiscalía en un tribunal. Él es como el fiscal, acusa. Ese es su trabajo. Decir, mire, este pecó, este merece el castigo, este merece la muerte. Pero ¿qué fue lo que Cristo hizo en la cruz? Él dijo, sí, él merecía la muerte, pero ahora yo voy a morir en su lugar. Sí, la ley requiere un castigo. Yo voy a recibir ese castigo, dijo Cristo, para que él pueda tener una nueva vida. Entonces así, Cristo despojó, quiere decir que es despojar, es privar a alguien de lo que goza, de lo que tiene, de sus posesiones. Entonces, Cristo le quitó toda autoridad, toda potestad, toda arma que Satanás y sus potestades tenían en contra de nosotros. Cristo les quitó las armas, los despojó, les quitó todo lo que ellos podían tener en contra de nosotros, toda autoridad que él tenía. Cristo
se las quitó, las despojó, dice que despojó a los principados y potestades y dice los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Mire cómo dice en esta traducción, en esta, aquí en esta versión, nueva traducción viviente, que aparece en la segunda parte de la diapositiva. Mire lo que dice en esta versión. Dice, él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros. Esta es otra versión, pero estamos leyendo el mismo texto. Y la eliminó clavándola en la cruz, o sea, eliminó el acta que nos condenaba. De esta manera desarmó, ¿sí ven? Les quitó las armas, los despojó. Desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. A ver, espérenme un segundito. Ok. Entonces, esta es la manera que Cristo, siendo su luz, siendo luz, Él prevalece sobre las tinieblas. Él ejerce poder, autoridad sobre ellas, pero Él ahorita quitó todo poder y lo hace por su misma presencia, por lo que quien es Él, pero también por medio de la cruz. Entonces esa es la manera que estudiamos el versículo 5 de Juan capítulo 1 y esa es la manera en que entendemos cómo es que la luz, cómo es que Cristo, las tinieblas no prevalecen, como dice aquí en Juan. La luz en las tinieblas resplandece, Él resplandece con su verdad y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, bueno, espero que esta enseñanza haya sido de bendición para ustedes. Si alguna pregunta tienen, la pueden dejar aquí en los comentarios. Y pues nos vemos el próximo domingo, si el Señor nos ayuda. Y vamos a seguir entonces estudiando Juan capítulo 1. El Señor los bendiga.